A todos. Bienvenidos al curso de Derecho Agrario. Vamos a estar trabajando la semana número 7. El tema que vamos a trabajar es el tema de la política agraria colonial y los orígenes del latifundio en Guatemala, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Vamos a ver un poquito acerca de lo relacionado a la política agraria colonial. El objetivo de esta clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera conocimientos históricos relacionados a la política agraria colonial y a los orígenes del latifundio en Guatemala. Vamos a iniciar con el tema del principio del señorío. Cuando nosotros hablamos del principio del señorío, nos referimos a ese derecho de la conquista española en esta área, ¿verdad? En las tierras o las provincias conquistadas, siendo la conquista un proceso violento de apropiación de tierras que pertenecían a los pueblos mayas. En ese sentido, en el momento de ser un evento violento, se suprimen los derechos que tenían los nativos sobre la propiedad de las tierras. Después de que fue consumada la conquista, el derecho real de propiedad provenía directa e indirectamente de la corona o la concesión real, en virtud que se le otorgaban aquí los títulos de las tierras a los conquistadores, pero estos debían esperar que ese título fuera confirmado por parte de la corona. Es decir, la corona tenía la administración de la propiedad de las tierras en Guatemala. El reparto de tierras que hacían los capitanes de la conquista entre sus soldados lo hacían en nombre del monarca, con los poderes especiales otorgados por él y por la plena propiedad de aquellas posesiones que estaba sujeta a la confirmación real. Es decir, solo la corona podía otorgar, vender o trasladar de cualquier forma la propiedad de la tierra, otorgando o cediendo las tierras a quien consideraba la corona por conveniencia. Tenemos el principio de la tierra como aliciente. Cuando España inicia con los, con los pensamientos de realizar expediciones, el asunto que tenía o la limitante que tenía la corona española, que las expediciones eran demasiado caras. Es decir, la corona tenía que sufragar la expedición, la conquista. Utilizó mecanismos para que las personas vinieran a a este continente. Entonces, la misma corona utilizó a la tierra que iban a conquistar, a conquistar, como un incentivo con dominio de las tierras. Es decir, la corona ofrecía en pago las tierras que debían de conquistar, siempre y cuando tuvieran ese aval de la corona. Es decir, ellos sabían que tenían que venir a quitarle la propiedad a los indios para poder reclamar la propiedad de esas tierras. Es decir, porque no existían un aliciente como de piedras preciosas que pudieran tener por medio de transacciones. Entonces, al momento de que los territorios se encontraron carentes de piedras preciosas, fue la única manera en que la corona pudo sufragar la conquista en esta área. Según la cédula real de Fernando el Católico, fechada en Valladolid el 18 de junio de 1513, incorporada después a la recopilación de las leyes de Indias, dice literalmente, porque nuestros vasallos se alienten al descubrimiento y población de las Indias y puedan vivir con la comodidad y conveniencia que deseamos, es nuestra voluntad que se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerías y peonías y
todos los que fueran a poblar las tierras nuevas en los pueblos y lugares que por el gobernador de la nueva población les fueran señalados, haciendo distinción entre escuderos y peones y los que fueren de menos grado y merecimiento, y los aumenten y mejoren atenta la calidad de sus servicios para que cuiden de la labranza y crianza, y habiendo hecho en ella su morada y labor y residuo en aquellos pueblos, 4 años les concedemos la facultad para que de ahí en adelante les puedan vender y hacer de ellos a su voluntad libremente como cosa suya propia. Y asimismo, conforme a su calidad, el gobernador o quien tuviere nuestra facultad, les encomiende los indios en el repartimiento que hicieren para que gocen de sus aprovechamientos y demoras en conformidad a las tasas y de lo que está ordenado. Y hay más especificaciones. Entonces, en ese orden de ideas, en esta real cédula, el rey les otorga ese espacio de las tierras. Se entiende que las personas que ocupaban esos espacios territoriales debían pagar una cuota a la corona, y con esto también ellos se aseguraban de que al momento del repartimiento de los indios también iban a tener mano de obra barata para poder trabajar la tierra de la que eran eh, eh, propietarios, ¿verdad? Entonces, la tierra prácticamente fue utilizada como un ingreso de las cajas reales con el procedimiento de la composición de las tierras. El procedimiento de la composición de las tierras es prácticamente la corona en un momento se dio cuenta que las personas estaban aprovechando o teniendo la posesión de tierras que eran más extensas de las que se les había permitido o autorizado. Entonces, la monarquía comienza a dictar órdenes que fueron encaminadas a todos los propietarios de las tierras y que éstas presentaran los títulos. Entonces, las propiedades rústicas serían medidas para comprobar si se ajustaban a las dimensiones que habían sido autorizados en los documentos y que habían sido refrendados por parte de la corona. En el caso de que se comprobara que existía una usurpación de tierras por excesos, entonces había una forma en que la corona encontró de hacerse de más, digamos, de ingresos a las cajas reales, porque les daba la oportunidad a los usurpadores que si aceptaban pagar una suma de dinero en concepto de la composición, es decir, como de la rectificación de áreas, que sería el nombre legal en esta época, y ellos le denominaron la composición. Entonces, se le titulaba ese exceso de tierras, pero el propietario debía pagar. En este caso, ellos lo denominan como el usurpador. Debía pagar para que se le reconociera la titularidad de los excesos de la tierra. Caso contrario, serían despojadas para que el rey pudiera disponer de ellas. En 1591 fueron despachadas por Felipe II las dos cédulas que definitivamente pusieron en vigencia el principio de la composición de tierras en el Reino de Guatemala, y parece que lo mismo ocurrió en todas las colonias en ese año. La composición de tierras fue un mecanismo creado en la última década del siglo XVI. Ingresó como un tema permanente en la recopilación de las Indias, de las leyes de las Indias. Estuvo causándole ingresos a la corona durante todo el periodo colonial y fue un importante renglón de la hacienda real en el Reino de Guatemala. Hasta pocos años antes de la independencia, dicho lo mismo de otro modo, la usurpación de las tierras se practicó desde el siglo XVI con base a la liberalidad de las concesiones originales y en el descontrol de la primera etapa colonizadora. En la última década de ese siglo fue instituido el sistema de composiciones, el cual no vino a frenar la usurpación, que en realidad al final esa era era su finalidad, sino convertirla en un procedimiento normal para adquirir tierras y de esta manera ensanchar sus latifundios con desembolsos moderados.
al normar la composición, las leyes sistematizaron la usurpación de tierras para todo el periodo colonial. Recordemos que fue una forma en que la corona española encontró cómo ingresar, digamos, a sus cajas reales, valga la redundancia, pues ingresos, ¿verdad? Posteriormente, cuando se da digamos, se realiza una organización definitiva de las colonias a mediados del siglo XVI, fueron creados los pueblos de indios, completamente distintos de los poblados prehispánicos que fueron desmantelados para crear estas nuevas concentraciones. Todos los pueblos de indios fueron dotados desde su creación con dos clases de tierras. Los llamados ejidos, que también eran llamados de pastos o ejidos, y montes de pasto, y las llamadas tierras comunales, también comunes de labranza o de cementera o de labranza y cementera. Los ejidos eran la tierra indispensable y de uso común alrededor del pueblo. La tierra y los montes para recolectar madera y otros materiales de construcción de madera y hojas secas para combustible o espacios para el aire libre, que tuvieran espacio los hilares, las telas, digamos, y también se podían, digamos, la crianza de los animales. Entonces, era la parte más lejana de las tierras comunales de los indios. La ley establecía que la extensión de los ejidos debía calcularse representándose en dos líneas rectas que cruzaran en el centro del pueblo. La fuente de la plaza, si es que había fuente en cada plaza, era como la parte donde se iniciaba la medición. Entonces, desde a partir de ahí, se debía trazar una legua de longitud o media legua desde el centro del pueblo. Se suponía que esta área estaba como encerrada en los cuatro extremos y de esa cuenta se podía hacer la distancia en donde iniciaban, donde terminaba el pueblo y ya podían extenderse a partir de allí las tierras comunales. Generalmente alrededor del pueblo existían más allá de los ejidos, ¿verdad? Sin embargo, hubieron tierras comunales que estaban situadas a mayor distancia. Su extensión era variable y se suponía que había tierra suficiente para que cada familia pudiera recibir una parcela y cultivarla de forma individual. Entonces, al final de la colonia, habían pueblos que tenían mucho más tierra de la que la necesitaban y otros que carecían de la necesaria. Algunos la arrendaban, ¿sí? Sin embargo, al momento de que llegó un momento en que existieron ladinos pobres que carecían totalmente de tierra. Las tierras comunales eran administradas por un cabildo o un ayuntamiento indígena a partir de la dotación original. Muchos pueblos ampliaron sus tierras o en muchos casos se titularon por el proceso de la composición, que en ese momento así se le denominó a ese proceso. Recordemos que la composición era un derecho que únicamente los que tenían tierras eran los que tenían esa oportunidad. Después de haber entrado en uso por impulso de la necesidad y el tema de la composición, surgieron compras eventuales de tierra común. Los cabildos echaron mano de fondos de la caja de la comunidad. Entonces, y de alguna manera estas cajas estaban integradas por contribuciones municipales. De esa cuenta, pues actualmente todavía existen tierras comunales, son tierras municipales. En un principio se operaba al margen de la ley. Las leyes de las Indias en
en lo tocante en tierra no hacía discriminación de la gente mestiza o las castas o los ladinos, sino que ofrecían puntos de apoyo legal para que ellos también pudieran obtenerlas por los procedimientos usuales. Entonces, se da que desde el repartimiento, desde la composición, se da un movimiento de diversidad de metros o de extensiones de tierra, y muchas de esas porciones de tierra eran tierras que tenían vocación de cultivo. Entonces, nace la necesidad de la mano de obra barata, y de esa cuenta en donde los latifundistas tenían más extensiones de tierra, pues obviamente necesitaban más mano de obra, lo que perjudicaba en algún momento a los latifundistas que tenían menos extensión de tierra y que ya no tenían mano de obra. Entonces nace el sistema del repartimiento de indios. Esto quiere decir que las autoridades cedían cantidades de indios y por periodos limitados. Esto hacía que los hacendados estuvieran regateando entre sí y con las autoridades el número de mano de obra barata, ¿verdad? En este caso de indios, para asegurar la venta de trabajo de los trabajos forzosos. En ese tema de las condiciones aparecen pues nuevas empresas agrícolas, nuevas haciendas y labores. Suponía un aumento numérico de los intereses que eran obtenidos de los indios por el repartimiento. Como ese aumento no correspondía a un aumento numérico, se da una pugna de la mano de obra forzosa. También se da un incremento demográfico de los mestizos pobres. Entonces, esto de alguna manera también alivió parcialmente el problema, ¿verdad? Porque ellos se vieron pues también obligados a trabajar. Pero en el tema del repartimiento de indios, que era prácticamente el momento en donde los indígenas se vieron obligados a trabajar, no se le llamó esclavitud en Guatemala, sino un trabajo forzoso, ¿verdad? Y se determinó que de alguna manera, a través de una retribución, para asegurar de alguna manera la mano de obra barata. También hay una historia paralela al periodo del repartimiento de los indios, que para que no existiera el robo de grupos de mano de obra barata, pues a algunas regiones se les impuso una forma de vestimenta, que son los trajes típicos, para poder diferenciar de qué región son, ¿verdad? Es por eso que hasta hoy en día sabemos, dependiendo del estilo, del traje típico, de los colores, corresponden a una región. Entonces, por ahí va el tema de cómo se pudieron ellos, en la época de repartimiento, ir limitando que los terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra, pues también no se aprovecharan de toda la mano de obra que existía y dejar otros latifundios sin mano de obra. El eje central de la situación agraria desencadenó la necesidad de decretar una reforma agraria mediante el decreto 900, pero esto ya se da en 1944 a 1954. Es decir, un antecedente histórico por parte de la corona se da en la composición. La composición, básicamente lo que utilizó la corona fue volver a medir los espacios de terreno que ya había titulado, y si existían excesos, ¿sí? Lo que hoy en día nosotros lo llamamos en el derecho, es como una titulación supletoria. Los excesos que sí tenían, digamos, en posesión, pero no titulados, se les denominó la composición. Ahora bien, a raíz de la composición existieron muchos terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra, innumerable tierra. Entonces se da, como ya lo
como conocemos la historia, de 1944 al 54, se pretende una reforma agraria. La naturaleza del decreto 900 era transformar y revolucionar la propiedad y, digamos, expropiar las tierras, las grandes extensiones de tierra a los terratenientes para poder repartir así a los campesinos porciones de tierra que fueran cultivados por ellos. En realidad, en la reforma agraria fue una visión que en ese momento se tuvo. Obviamente, las personas que no poseían tierras fue una oportunidad para poseer tierras, ¿sí? Eh, pero también tenemos que pensar el otro lado de los terratenientes, que ellos o tenían las propiedades de las tierras otorgadas por el rey, que eran de ellos, pues obviamente no estuvieron de acuerdo a que les fueran quitadas las tierras que les pertenecían. No sé por cuántos años le pertenecieron. Entonces, obviamente, no había mucho que pensar y darnos cuenta que en algún momento iba a repercutir el decreto 900. Esa fue la naturaleza, intentar transformar y revolucionar las relaciones sociales en el agro guatemalteco principalmente. Conocemos la historia, fue un evento político, histórico, que de alguna manera a muchas familias en Guatemala eh, obviamente se beneficiaron por esta reforma agraria. Muchos históricamente aprovecharon la propiedad y se quedaron con ella. Muchos otros se las vendieron nuevamente a los terratenientes, ellos en aras de recuperar sus tierras. Eh, pues hay historias o hay libros que son muy gráficos, pero en realidad lo que trataron los terratenientes fue de alguna manera con engaños o a través, por dinero, recuperaron alguna parte de las tierras que le habían sido otorgados a la pues, población más necesitada. Por supuesto que fue el único intento social, político, ideológico en la historia de Guatemala que se concretó, a pesar de que fue por un periodo corto, porque cuando ya conocemos la historia, posteriormente, cuando se retoma la administración del gobierno de Guatemala, inmediatamente pues es derogado este decreto. Entonces, y considero históricamente que digamos, ningún presidente, lo pongo así, va a volver a intentar hacer esto, porque esto es tocar profundamente estructuras coloniales, arcaicas, que son prácticamente el eje de la economía en Guatemala. Entonces, de esa cuenta, este decreto 900, la reforma agraria, fue llevado nació a la vida jurídica y llevado a la práctica por un corto tiempo, ¿verdad? Entonces, de esto, pues muchas familias en Guatemala también se beneficiaron, ¿verdad? Es por eso que en el interior de la República de Guatemala las personas pueden, digamos, no tener esa liquidez, ¿verdad? Pero sí poseen grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Pero eran tierras que eran con vocación de cultivo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas tierras acá que actualmente la Municipalidad de Guatemala, en el caso, aquí en Guatemala, específicamente la Municipalidad de Guatemala no otorga licencias, son para aquellas tierras que están a las orillas de los barrancos. No son tierras que puedan tener, digamos, titulación. O por lo menos que sean con vocación de construcción, no les permite, ¿verdad? Entonces, cuando se da también el proceso de la repartición de tierras, empiezan obviamente a vender las tierras que se encontraban a las afueras del casco urbano, que se encontraban en las orillas de los barrancos, ¿verdad? Para poder deshacerse de alguna manera de las tierras que no les convenían, ¿verdad?
En el marco legal de la política agraria en Guatemala, tenemos dentro de nuestro derecho interno lo que rige la política agraria y lo que rige el tema de la propiedad privada. Básicamente es la Constitución Política de la República. Hay artículos que establecen plenamente los derechos de propiedad, cuando puede ser expropiada una propiedad, las tierras comunales, las tierras de los indígenas. Sí existe legislación que aborda estos temas en específico. Los acuerdos de paz, especialmente en el acuerdo sobre identidad y derechos de pueblos indígenas, en el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, adquieren compromisos donde el Estado, a través del decreto 52-2005, aborda el tema mediante la ley marco de los acuerdos de paz. También en la ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Decreto 7-2013 del Congreso de la República de Guatemala, el decreto 24-99 del Congreso de la República de Guatemala, ley del Fondo de Tierras. Esta ley y su reglamento la vamos a trabajar en una sesión de clase. Vamos a ver cuándo proceden la titulación de tierras por medio de la ley del Fondo de Tierras, por medio de Fontierras. El decreto 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala que regula la ley del registro de información catastral, el RIC. Los acuerdos gubernativos 136-2002, 150-2005 y 151-2005, que son la creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República. Los acuerdos gubernativos número 181-2002 y 304-2005, el reglamento orgánico interno de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República. Acuerdo gubernativo 196-2009, que establece la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, aprobado por el presidente constitucional en Consejo de Ministros. El plan para implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, aprobada por los gabinetes de desarrollo rural integral. En el 2014, la agenda del cambio contenida en el Plan de Gobierno 2012-2016, el Plan de Pacto Cero Hambre, Hambre Cero 2012, el Plan Estratégico por Resultados 2012-2016 de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032-2014, y actualmente en el actual gobierno tiene la Política General de Gobierno de 2024-2028. Está avalada mediante el Acuerdo 41-2024, que fue decretada exactamente hace un año, el 22 de marzo del 2024. Entonces, existe un marco normativo que regula la política agraria en Guatemala. También existe un marco normativo del derecho internacional. Tenemos como principal, digámoslo así, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes desde 1989. Regula también los derechos de las tierras de los pueblos indígenas. Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007. Entonces, quiere decir que desde la época de la colonia, en donde la corona era la que tenía la titularidad de otorgar las tierras. Y recordemos que es por eso que la corona española vino acompañada de la iglesia, porque la iglesia de alguna manera era el respaldo que los reyes de España tenían frente a otros reyes que también tenían la finalidad de conquistar pueblos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos consideraban que la corona española les daba una especie de aval, ¿verdad? Para poder decir
que estos territorios eran de dominio de la corona española. Entonces, de esa cuenta, a partir de este dominio que la corona tiene de otorgar los títulos con el aval de la misma corona, se dan dando movimientos históricos, y cuando ya la corona ya no tiene, digamos, ya no tiene la potestad de poder otorgar los títulos de propiedad, aquí nacen reformas agrarias porque existió, pues se dio a través de la historia no hubo una igualdad en la distribución de las tierras, obviamente, porque al inicio únicamente fueron los conquistadores los que tenían la propiedad. Las tierras de los indios ellos fueron despojados de su propiedad. Entonces, existe una serie de reformas históricas en donde se les trata de otorgar nuevamente de alguna manera sus tierras. Actualmente, y esto han sido problemas históricos desde la conquista, actualmente, debido al conflicto armado interno, hubieron comunidades que fueron despojadas por el conflicto armado interno, tuvieron que exiliarse en México, y cuando ellos retornan, vienen y encuentran comunidades que estaban ya ocupadas, ¿sí? Entonces, actualmente existen litigios que no se han podido solventar porque las personas que retornaron vinieron a encontrar ya unas comunidades ya formadas, que al momento de que se encontraron sin personas, las ocuparon y vivieron por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces sí aplicaba el proceso de la titulación supletoria, las personas que habían vivido en forma pública, pacífica y continua por más de 10 años. Entonces, sí aplicaba la titulación, hicieron sus comunidades, tienen nombre esas comunidades, pero de repente vienen los repatriados, las comunidades repatriadas, y dicen, esto es de nosotros, devuélvanlo. Entonces, actualmente existen litigios en el Estado, por parte, digamos, en contra del Estado de Guatemala, porque es una situación muy delicada desalojar personas que han tenido muchos años de vivir ahí, pero también el derecho de los repatriados de recuperar su tierra. Entonces, son temas delicados, son temas muy sensibles, son debatibles, ¿verdad? Podemos aplicar el derecho, podemos aplicar la justicia, invocar el espíritu de la ley, pero cualquier resolución que se obtenga o que se tome en este momento va a ser injusto, si lo vemos desde el punto estricto del derecho, para alguna de las partes. Entonces, son aspectos que se tienen que evaluar dentro del marco de la política agraria, ¿verdad? Lo vemos porque pareciera que fuera solo historia, pero en realidad, dentro del derecho interno de Guatemala son temas que todavía se ventilan. Muy bien, vamos a ver. Bueno, esto es todo lo que tengo para la clase de hoy. Yo les agradezco mucho su atención. Tengo entendido que posteriormente van a estar listos para la siguiente evaluación, que es un examen, evaluación, examen, evaluación. Entonces, para que ustedes tengan su tiempo para preparar su momento para evaluación, mi clase continúa acá, habiendo concluido con el tema para el día de hoy. Recordándoles que esta clase número 7 es el primer contenido para el segundo parcial de Derecho Agrario. Les agradezco mucho su atención, que tengan feliz día y éxitos en sus evaluaciones. Muy amable, gracias. Gracias.